equilibrio fiscal. Bien, divino. Bueno, lo tenemos al presidente del Bloque de Unión por la Patria en Diputados. Me dicen ya en contacto con nosotros, a Germán Martínez. Martínez, buenas tardes. Aquí Daniela y todo el equipo de Desafío los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniela? Espero que me escuches bien. Muy Sí, buenas noches para todos. perfectamente. Y arranco por ahí, ¿no? Estábamos hablando de esto, de la cadena nacional, el lunes próximo. ¿Qué expectativa hay respecto de la presentación del presupuesto y lo que pueda decir el presidente? Sobre el mensaje del presidente, ninguna expectativa, ¿no? Hace tiempo ya que no hay nada que esperar de los mensajes del presidente de la Nación. Recién cuando hablaba de Ezequiel, veía el diagrama del super lunes. El super lunes son 2 reuniones, grabar un video e irse a tu casa, ¿no? Estoy pensando en los millones de argentinos que tienen que ir de un trabajo a otro porque no le alcanzan, los que abren los negocios la mañana temprano, cortan al mediodía, vuelven a tarde, vuelven a la noche, los periodistas que tienen que ir a 3 o 4 trabajos de un laburo a otro porque para complementar un ingreso. Y el super lunes de un presidente son 2 reuniones con amigos de él, ¿no? Pero bueno, yo no espero absolutamente nada de parte del mensaje del presidente, al menos esta vez el show que seguramente quiere hacer no lo hizo dentro del Congreso. Acordate que el año pasado lo hizo dentro del recinto de la Cámara de Diputados, a la cual nosotros asistimos, pero me parece que este año va a cumplir con la obligación de la Ley de Administración Financiera. Y después, más allá de lo que diga, la clave es qué vamos a hacer nosotros. Y yo creo que los diputados y los senadores nacionales tenemos que tener el temperamento y la personalidad necesaria para garantizar que tengamos un presupuesto acorde a la necesidad de los argentinos y de las argentinas. Respecto de eso, Germán, ¿cómo estás? Respecto de eso, el miércoles, cuando haya sesión, van a lanzar ya el cronograma de emplazamientos para la Comisión de Presupuesto de Hacienda para no sufrir lo que sufrieron el año pasado, la promesa de una discusión y un cierre tempestivo de la Comisión. No sé si vamos a poder dar ese debate antes del miércoles porque el presidente lo que va a hacer va a ingresar a última hora del día lunes el mensaje. El presidente de la Cámara, Martín Menem, seguramente se va a comer 24 o 48 horas del giro a las comisiones, así que no sé si vamos a poder tener el debate necesario para poder garantizar eso. Pero si vos me preguntás a mí, yo creo que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, tiene que decir con claridad cuándo empieza el debate del presupuesto, cuándo terminamos, qué funcionarios tienen que venir. De nuevo vamos a tener un debate presupuestario donde el ministro de Economía, Toto Caputo, ni siquiera se anime a ir al Congreso. De nuevo vamos a depender de que Esper pueda tener buena o mala voluntad, que en general siempre es mala, para poder garantizar el debate que hace falta. Me parece que hay que, en ese sentido, tener la personalidad necesaria y decir, miren, vamos a arrancar este día, vamos a terminar este día, queremos que venga fulano, sultano, este funcionario. En determinado momento sacamos el dictamen, pero creo que hay que mirar con mucha claridad el contenido del presupuesto y no desligar el debate del presupuesto de la agenda real de las argentinas y los argentinos, ¿no? Fíjate que esta semana, ustedes lo hablaban con el diputado Alessandro, tenemos esta convocatoria que hemos hecho con varios bloques para poder, entre otras cosas, rechazar el veto a la ley de universidades y rechazar el veto a la ley de Garrahan. Esos temas son trascendentes, son importantes porque no hay ley de presupuesto. Y nosotros tenemos que garantizar el financiamiento necesario para que funcionen, al igual que las cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, al igual que la situación de los jubilados y los pensionados en la Argentina, ¿no? Así que es un debate muy importante, el del presupuesto, que no da para tratarlo a la ligera como habitualmente hace el presidente de la Nación y el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper. ¿Qué datos principales va a haber que mirar de ese presupuesto? Porque nos imaginamos un presupuesto de más ajuste, con muchos recortes, pero ¿qué datos, Germán, hay que mirar? En general hay siempre como 3 niveles de evaluación del mensaje que un gobierno manda a la hora de presentar su presupuesto. Primero, ver los lineamientos generales de la política económica que están contenidos en
en el mensaje, que es una especie de descripción de dónde estamos y a dónde debería ir la economía argentina. Recién Daniela, terminando con el diputado, hablaba de esta frase que siempre pronunciaba Máximo Kirchner, ¿no? De que las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Te diría que estamos a punto de ganar esa batalla cultural, porque yo he escuchado en esta última semana y media una cantidad de dirigentes políticos decir: no hay macro ordenada si no hay micro que funcione, no hay macro que funcione si en la micro la vida cotidiana de los argentinos está mal. Entonces me parece que ahí hay un tema importante del rumbo de la política económica, y ese rumbo de la política económica está expresado conceptualmente en el mensaje. Después están las coordenadas macroeconómicas, o sea, cuáles son los presupuestos, cuáles son los números en los cuales se piensa la economía argentina el año que viene. Estoy hablando básicamente del tipo de cambio promedio, estoy hablando de cómo va a ser la relación entre las exportaciones y las importaciones, estoy hablando, entre otras cosas, la pauta inflacionaria. Bueno, cómo está pensando el gobierno la economía del año que viene desde el punto de vista de variables claves. Y después están el financiamiento de cada ministerio, el financiamiento de cada área de gobierno, los distintos programas, subprogramas y actividades que son clave a la hora de meterse en todo eso. Nosotros tenemos que garantizar que la Argentina tenga un presupuesto que ayude a una recuperación económica real, no ficticia, que garantice los recursos necesarios para jubilaciones, para pensiones, para personas con discapacidad, para universidades, para el sistema científico y tecnológico, para la educación y para la salud, para las provincias, ¿no? Que han perdido enorme cantidad de recursos a lo largo de este año y medio, un poco más de gobierno, para las provincias argentinas. Por eso es tan importante la actitud que cada uno va a tener el miércoles a la hora de rechazar el veto vinculado a discapacidad, perdón, a universidades y al Garrahan, ¿no? Ahí vamos a ver cuál es la actitud de cada uno de los diputados en dos temas tan sensibles que tienen que ver con el presupuesto. Germán, te quería consultar porque lo concreto es que hasta ahora el gobierno salió triunfante, ¿no?, con su política de gobernar sin presupuesto, con presupuesto prorrogado. Más allá de esta decisión de emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, este año la oposición tiene un plan B o una estrategia alternativa definida para tratar de eventualmente introducir modificaciones al presupuesto que envíe el Poder Ejecutivo y poder aprobarlo en el recinto. En primer lugar, yo no quiero que haya salido triunfante, ¿no? Porque más allá de tener discrecionalidades para moverse básicamente en materia de la administración presupuestaria y en el manejo de la deuda, que es otro gran tema que hay que fijarse siempre a la hora de discutir el presupuesto, la deuda y cómo esa deuda condiciona la administración de los recursos del Estado. Pero más allá de eso, éxito hubiera sido que en el marco de eso gane las elecciones, ¿no? Y al menos la señal que nos dio la provincia de Buenos Aires el domingo pasado fue muy contundente en sentido contrario. Nosotros la responsabilidad primaria de la Cámara de Diputados es tratar el presupuesto. Casi que te diría que cuando uno analiza la tarea del Congreso, la responsabilidad que tenemos los parlamentarios, entre muchas, la principal es darle a la Argentina una ley de presupuesto. Y creo que ese es lo que nos tenemos que fijar como objetivo. Y para eso tenés que llegar a un momento donde puedas emitir dictamen de una ley de presupuesto y que esa ley llegue al recinto. El gobierno tendrá su mirada, los bloques que somos opositores tendremos otra, y quizás otros tengan otra mirada alternativa, pero lo importante es que queden bien plasmados en el debate presupuestario en qué situación pensamos y proyectamos a la República Argentina. Y creo que eso lo tenemos que hacer, y tenemos que hacer, insisto, un cronograma muy preciso que garantice que podamos llegar al final del camino. El año pasado, cuando Esper levantó todo y no quiso tratar más la ley de presupuesto en la Comisión de Presupuesto, nosotros habíamos ya elaborado nuestra propuesta de dictamen, hasta tal punto, Ezequiel, que la redistribución de los fondos de ATN y la modificación en los impuestos a los combustibles líquidos ya estaban incorporados en nuestra propuesta de dictamen, como también estaban incorporados el financiamiento del sistema de salud sumamente averiado,
de las universidades públicas y la recuperación del Fondo de Incentivo Docente, de la ciencia y la tecnología, y teníamos también una mirada sobre la recuperación de la obra pública, fundamental para nuestro país. Así que nosotros habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Este año lo que hay que hacer es ponerle una fecha para que sí o sí se pueda emitir dictamen y que podamos discutir en el recinto el presupuesto. Bien. Germán, por último, antes de despedirlo, se acerca el 23, el 30, las dos fechas para la citación a Karina Milei. Bueno, el tema Libra, coimas en discapacidad, que se va avanzando en ambos caminos. ¿Imagina una citación por la fuerza para Karina Milei para que vaya al Congreso de la Nación a dar explicaciones en algún momento? Yo espero que no se tenga que llegar a eso. Creo que lo mejor que le podría pasar a este gobierno es empezar a cumplir institucionalmente con los requerimientos que le hace el Congreso argentino y en particular la Cámara de Diputados. Fíjate, nosotros todos los martes a las 4 de la tarde tenemos reuniones de la Comisión Investigadora de Libra. Sí. La semana pasada habíamos convocado al titular de la Oficina Anticorrupción y un funcionario del Poder Ejecutivo que supuestamente elaboró un informe sobre el cual el gobierno dijo acá no pasó nada con la estafa Libra. Ese funcionario ni siquiera se animó a venir al Congreso. Le volvimos a hacer la citación y si no tendremos que recurrir a los elementos que están planteados en el reglamento interno de la Comisión Investigadora Libra. Para el tema coimas en discapacidad, nosotros esperemos este miércoles que tengamos quórum, que tengamos la posibilidad de avanzar. Ahí hay pedidos de interpelación que van a Karina Milei, al ministro Lugones y al jefe de gabinete Guillermo Francos. Y también esta semana deberíamos tener una respuesta vinculada a la comisión investigadora de la situación del fentanilo, ¿no? Otro tema tan preocupante. Así que hay muchos temas en los cuales el gobierno tiene que dar respuesta y tiene que poner la cara. No vienen al Congreso porque no se animan a poner la cara por este gobierno, por eso están tan callados. Fíjate que excepto un par de diputados, el resto de los diputados y los senadores de La Libertad Avanza están absolutamente callados. De que aparecieron los audios con las coimas en discapacidad no dicen absolutamente nada. Y por eso es tan importante la sesión de este próximo miércoles, Daniela. Es importantísima. Ahí vamos a ver si algunos que se dicen críticos, algunos que se dicen opositores, efectivamente lo son a la hora de ir a votar y garantizar los recursos para las universidades y para el Garrahan. Y no hay que descuidarse, porque el gobierno es capaz absolutamente de todo y va a estar hasta el último momento a tratar de evitar eso. Así que hay que hablar con los gobernadores, con los rectores, con las comunidades educativas de las universidades, con cada uno de los sectores del Garrahan, del sistema de salud, para que nosotros no haya ninguna sorpresa y podamos efectivamente garantizar el rechazo a ambos vetos. Sí. Muchísimas gracias, Germán, por haber hablado con nosotros. Chao, hasta luego, muy buenas noches. Gracias. Estaremos muy atentos al miércoles, bueno, en realidad todo lo que suceda esta semana. Se queda el equipo de Desafío, hacemos una pausa.